En el vasto registro de los acontecimientos que dieron forma al mundo, pocas historias poseen la complejidad, el peso emocional y el impacto histórico de la figura conocida como Elizabeth, la heredera del clan de las diosas, cuyo destino terminaría entrelazado, de forma irreversible, con el del príncipe demonio Meliodas. Lo que comenzó como un encuentro fortuito se convertiría en uno de los episodios más determinantes de la Guerra Divina, un conflicto que cambiaría para siempre la relación entre humanos, demonios y dioses. Para comprender esta historia, debemos retroceder miles de años, a una era en la que las razas celestiales aún convivían, no en armonía, pero sí en equilibrio, con el mundo mortal. Elizabeth, entonces conocida por su nombre celestial original, hoy perdido incluso en los archivos más antiguos, era considerada una de las entidades más prometedoras de su linaje. Era descrita como una diosa de luz sin precedentes, dotada de una compasión capaz de atravesar incluso el corazón más corrompido. Los relatos oficiales la mencionan como la voz del alba, una figura diplomática clave en tiempos de creciente tensión. Sin embargo, en los mismos registros aparece otro nombre que desencadenaría una cadena de sucesos impredecibles: a Meliodas, hijo Mayo Ere del rey demonio. Su papel como comandante de élite del clan demonio lo posicionaba directamente en el frente de batalla, donde su fuerza era sinónimo de devastación. Los estudiosos coinciden en que sus campañas militares fueron fundamentales para el avance del clan en los primeros años de la guerra. Pero algo cambió en él, y ese cambio está íntimamente ligado al primer encuentro entre ambos. Según múltiples crónicas, este encuentro se produjo durante un enfrentamiento especialmente cruento. Testigos describen que Elizabeth descendió desde los cielos para proteger un grupo de humanos atrapados entre demonios y seres divinos. Fue entonces cuando Meliodas apareció con su espada en alto. No obstante, en un giro que contradijo todo lo esperado, el príncipe demonio detuvo su ataque. Las razones exactas permanecen debatidas, pero los especialistas en historia divina coinciden en que, en ese instante, ambos percibieron en el otro algo que desafiaba los preceptos de sus propios pueblos. Lo que siguió fue una serie de encuentros clandestinos que, si hubieran salido a la luz, habrían sido considerados un acto de traición por ambas facciones. Elizabeth comenzó a cuestionar la política beligerante del Consejo Divino, mientras Meliodas empezó a distanciarse de las órdenes de su padre. Historiadores afirman que fue este lazo emocional lo que desencadenó la decisión más polémica en la vida del príncipe demonio: abandonar el clan demonio. Este acto, considerado uno de los mayores escándalos de la historia celestial, marca el verdadero inicio de la tragedia. La deidad suprema interpretó la alianza de Elizabeth con un demonio como una traición directa, mientras que el rey demonio percibió la deserción de su hijo como una afrenta personal. Ambos líderes, incapaces de aceptar tal transgresión, desataron un castigo cuya crueldad no tenía precedentes. Las dos maldiciones impuestas fueron diseñadas meticulosamente para generar el máximo sufrimiento. Meliodas fue condenado a la inmortalidad absoluta, vivir sin poder morir, observando de forma eterna como aquellos a quienes amaba desaparecían. Elizabeth, por su parte, fue sentenciada a reencarnar eternamente entre los humanos, sin memoria de su origen, sin poder recordar su vínculo con Meliodas, hasta que recuperara sus recuerdos. Y cuando eso ocurriera, cuando recordara quién era realmente, contaría con solo 3 días de vida, antes de sufrir una muerte inevitable. Con esto, ambos líderes celestiales aseguraron que el amor entre la diosa y el demonio se convirtiera en un ciclo interminable de tragedia. Una condena perfecta a un destino en el que cada encuentro conduciría, sin excepción, a una nueva separación. Durante milenios, este ciclo se repitió sin pausa. Las crónicas, aunque fragmentadas, describen más de un centenar de reencarnaciones de Elizabeth. En cada una, Meliodas la buscó sin descanso. En muchas ocasiones, llegó tarde. En otras, logró protegerla durante semanas, meses, pero siempre llegaba el momento en que ella recuperaba sus memorias. Y entonces, invariablemente, la tragedia se consumaba. Con el paso de los siglos, la figura de Elizabeth adquirió un carácter casi mítico entre los humanos. Diferentes culturas registraron la aparición recurrente de mujeres de ojos plateados que parecían poseer un aura sobrenatural. Su presencia siempre precedía a grandes cambios, tanto en tiempos de guerra como de paz. Sin embargo, la verdadera razón detrás de estas apariciones
se mantenía desconocida para la mayoría. En su 107ª vida, Elizabeth volvió a nacer como princesa del Reino de Leones. De esta reencarnación surgieron documentos más completos, conservados hasta el día de hoy en archivos reales. En ellos se detalla que, desde temprana edad, la joven princesa experimentaba sueños recurrentes, alas luminosas, escenas de destrucción divina y un guerrero de cabello dorado cuyo rostro no podía distinguir. Estos sueños, que para ella eran simples visiones sin explicación, representaban en realidad retazos de sus vidas anteriores. Por su parte, Meliodas, quien había pasado siglos vagando entre guerras, reconstruyéndose emocionalmente tras cada pérdida, se había convertido entonces en capitán de los 7 pecados capitales, un grupo de élite que desafiaba el orden establecido. Cuando volvió a encontrarse con Elizabeth, su reacción fue descrita por testigos como la mirada de alguien que encontró algo que había buscado toda su vida y temía volver a perder. Lo que nadie sabía era que esta reencarnación no era una más, era la última oportunidad. Las antiguas maldiciones estaban deteriorando el equilibrio entre los mundos. Cada muerte de Elizabeth debilitaba la estabilidad mágica de la creación, y la inmortalidad de Meliodas, mezclada con su creciente ira interna, se había convertido en una amenaza para toda la existencia. Cuando Elizabeth finalmente recuperó sus memorias, evento registrado tras una batalla donde Meliodas arriesgó su vida para protegerla, el ciclo volvió a activarse. Pero esta vez, él refusó aceptar el destino impuesto por los dioses. Investigadores de la historia posterior coinciden en señalar que este fue el momento decisivo, en la chispa que encendió la rebelión contra las entidades supremas. Durante 3 días que definieron la historia del mundo, Meliodas y los 7 pecados capitales recorrieron templos antiguos, consultaron oráculos olvidados y enfrentaron fuerzas divinas que jamás habían sido desafiadas de esa manera. Su objetivo no era destruir a los dioses, sino romper el ciclo eterno de sufrimiento al que Elizabeth había sido condenada. En el último informe registrado antes de la batalla final, se describe a la pareja observando el atardecer, un momento de calma en medio del caos. Elizabeth, completamente consciente de su inminente muerte, expresó que no importaban las vidas que pasaran. En siempre encontraría a Meliodas. Él respondió con una promesa que quedaría marcada para siempre en los anales del mundo. Esta vez será distinto. Esta vez romperemos la historia. Con esas palabras comenzó la confrontación que desafió a las 2 entidades más poderosas de la creación. Y aunque el conflicto posterior merece un estudio independiente, lo cierto es que, gracias a esa lucha, las maldiciones fueron finalmente quebradas. La historia de Elizabeth no es simplemente un relato de amor, es una evidencia de que incluso las fuerzas más absolutas pueden ser retadas cuando las decisiones humanas o divinas desafían el orden establecido. Su luz, más que pureza, representa resistencia. Su eterno retorno, más que tragedia, simboliza un llamado al cambio, y su unión con Meliodas, más allá de un romance prohibido, se convirtió en el eje que reescribió el destino de 2 mundos enteros.